Muy bien, hermanos, vamos a tener nuestro tiempo de estudio, entonces, recordándoles de que estamos estudiando el proceso del crecimiento espiritual, ¿no?, hacia la madurez, ¿no? Entonces, vamos a invitarles a todos que abran su Biblia. Algunos versículos vamos a leer para empezar. Efesios capítulo 4, el verso 13. El proceso hacia la madurez espiritual. Efesios capítulo 4 y el versículo 13. Todos vamos a leer este versículo. Efesios 4. Capítulo 4. Y el versículo 13. Todos juntos. 1, 2 y 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, esa es la meta, ¿no?, del crecimiento espiritual. ¿Ya? El estándar, la estatura de Cristo. Por supuesto que aquí en la tierra, imposible prácticamente, ¿no? Pero Pablo dijo, una cosa hago. No pretendo haberlo alcanzado, dijo, pero una cosa hago. Así que, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, allá está la meta, prosigo. Entonces, ese es el desafío, hermano. Nosotros, después de haber conocido a Cristo como Señor y Salvador, necesitamos, hermano, conocerlo mejor, necesitamos crecer, necesitamos madurar en la fe, ¿sí?, hasta la estatura de Cristo. Hemos estado dando un pantallazo en estos 2 domingos atrás en cuanto a lo que significa este desafío de la madurez cristiana, del crecimiento, ¿no? Y habíamos visto que en la Escritura encontramos que hay figuras que ilustran este desarrollo, y nos centramos en la comparación que hace la Escritura de un árbol, ¿no ve? Como crece un árbol, así debe crecer también en la madurez cristiana un hijo de Dios. Y empieza, recuerdan, con la semilla, luego las raíces, el tronco, las ramas, vienen las hojas, y luego, antes del fruto, la flor y el fruto. Y dijimos, allá queremos llegar, a la flor y al fruto, ¿no? Pero para disfrutar, ¿no?, de la fragancia de la flor y el delicioso fruto, hermano, hay un proceso, ¿ya? Y recuerden, dijimos el fruto, primeramente la flor, ¿no?, simboliza la adoración. Para eso estamos, para eso fuimos salvos, para adorar a nuestro Dios y a través de nuestra adoración darle toda la gloria, sea que comamos o bebamos. Aún en esos detalles pequeños de la vida, tenemos que darle toda la gloria a Dios. Hacerlo todo, dijo el Señor, ¿no?, a través del apóstol Pablo, para la gloria de Dios. Vamos a empezar, hermano, ese desarrollo recordando estos principios, ¿ya? La semilla. Aquí vamos a empezar. Para hablar, hermano, de este proceso, hay etapas, ¿no? Hay etapas en este desarrollo, en esta meta, ¿no?, hacia la madurez cristiana. Y hay 3 etapas, hermano, muy claras y definidas en este tema de nuestro crecimiento hacia la madurez. Estas 3 etapas son el conocimiento, anótese, el conocimiento, ¿no? Después, la conversión o el convencimiento, ¿no? Después de escuchar y conocer, entonces, la conversión, la decisión que tomo, ¿no?, convencido de lo que estoy enterándome, ¿no?, del conocimiento que he adquirido. Y esto va a traer como tercer elemento, hermano, como tercera etapa hacia la madurez, el crecimiento. ¿Ya? Las 3 empiezan con C. ¿Ya? Entonces, conocimiento. No, primero es convencimiento. Tenemos que estar convencidos, ¿no? Viene la conversión.
la conversión o el convencimiento. Y el tercer elemento hacia la madurez es el crecimiento. Hay que crecer. No vamos a ir directo a las flores, ¿no?, de la planta y al fruto. Hay un desarrollo, hermano, ¿ya?, que empieza, repito, con el conocimiento, con el convencimiento o la conversión. Ahí viene la conversión y luego ya viene el crecimiento, ¿ya? Entonces, sencillo el estudio de hoy, ¿ya? Claro, hay que primero escuchar, entender, conocer de qué se trata para luego tomar decisiones. Ya viene el convencimiento. Y ya con convicción yo digo, sí creo, sí acepto, ¿no? Y luego ya empieza esa semilla, ¿no es cierto? Muere cuando se convierte, cuando nace de nuevo, cuando está convencido, y empieza el desarrollo del crecimiento. ¿Ya? Sencillo. Empezamos entonces por la figura de la semilla. ¿Ya? 3 puntitos sencillos y al grano. ¿Ya? ¿De qué se trata, hermano, esta etapa del crecimiento hacia la madurez? Que tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento. Tiene que ver, hermano, de cuánto nosotros sabemos y conocemos del Evangelio. En realidad, hermano, la cristiandad hoy tiene un conocimiento muy distorsionado de lo que es vida cristiana. ¿Ya? El conocimiento que tenemos es más a través de la tradición religiosa, ¿ya? La cultura religiosa, ¿ya? Entonces, la gente, hermano, necesita saber el cristianismo bíblico, no el cristianismo religioso. Me explico. Como tradicionalmente somos un país católico, ¿no es cierto?, nos hemos acostumbrado a que la vida cristiana, y soy cristiano, claro, cuando voy solo a misa y comulgo, digamos, ¿no? Y listo, nada más. Y algunas fiestas especiales como Navidad, digamos, ¿no?, Semana Santa y volverme, tener un espíritu religioso. No, eso no es vida cristiana. Esas tradiciones y culturas religiosas, hermano, han distorsionado lo que es la vida cristiana. Por eso es importante conocer, hermano, el concepto bíblico de lo que es vida cristiana. ¿Está bien? Necesitamos conocer la verdad bíblica de lo que es realmente la vida cristiana. En primer lugar, necesitamos conocer y comprender bien el Evangelio. Anótese, hermano. Necesitamos conocer, entender a cabalidad lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, lo resumimos en una persona. El Evangelio es Jesucristo, ¿no? Ese es el concepto general, ¿no es verdad? Y es la realidad bíblica. El Evangelio es Jesucristo, hermano. Tiene que ver con la persona de Jesucristo, ¿ya? Es más que un mensaje el Evangelio, ¿ya? Es una persona. La buena noticia de que el Hijo de Dios vino a este mundo para tomar mi lugar en la cruz, pagando mi deuda a Dios. Anótese 1 Corintios 15, solo por el tiempo voy a mencionar los versículos, ¿ya? 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, ahí explica el Evangelio. El apóstol Pablo, ahí dice lo que es el Evangelio, que Cristo vino, murió en tu lugar, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día y que apareció a Pedro, a los 11, a las mujeres primero, ¿lo ven?, que fueron a embalsamarlo, y en fin, a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven hoy, dice 1 Corintios 15, ¿ya? Entonces, hermano, necesitamos primeramente conocer lo que es el Evangelio, ¿ya? Necesitamos comprender lo que es el Evangelio. Y cuando escuchamos esta buena noticia, entonces necesitamos conocer y comprender también las demandas del Evangelio. Anótese. Las demandas del Evangelio. 1 Corintios 3 y 4. Eso es del Evangelio. Hay que conocer el Evangelio, ¿ya? Pero también hay que conocer y comprender las demandas del Evangelio. ¿De qué se trata esto? Se trata de lo que ya el hombre que escucha, ¿ok?, debe hacer. Debe decidir con esta noticia. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento?
Si ya te enteraste de que hay solución para tu problema, estabas camino al infierno o tenías una deuda grande que no podías pagar y te enteras de que ya alguien vino y la pagó, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Aceptarla? Pues no. Creer. Hay dos cositas. Las demandas del Evangelio son arrepentimiento y fe. Arrepentidos y creed en el Evangelio, dice. Esa fue la predicación del Señor Jesús. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Necesitamos, hermanos, cambiar nuestra manera de pensar en cuanto al Evangelio. El Evangelio no es una religión, ¿ya? El Evangelio es una persona. La noticia de esa persona que vino y murió en mi lugar en la cruz. ¿Ok? ¿Está claro, hermano? Y en tercer lugar, hermano, en el conocimiento, yo necesito conocer y comprender también lo que son las implicaciones del Evangelio. ¿Qué implica el hecho de que yo conozca de Cristo y lo acepte, crea, me arrepienta de mis pecados y lo reciba en mi corazón? ¿Y qué? ¿Qué viene después? ¿Y ahora qué? Miremos las demandas. Debo yo, hermanos, entender cuáles son las demandas del Evangelio. ¿Ya? En base a la decisión que yo tome, o sea, si yo decido creer, debo saber a qué me estoy metiendo. Si usted acepta las demandas del Evangelio, debe saber a qué se está metiendo con recibir a Cristo y creer en Él. Y el Señor Jesucristo fue claro en esto, hermano. Él nos dijo, a ver, ¿quién quiere recibirme? Levante la mano, pase al frente, repite esta oración. No. ¿Qué hacía el Señor? Ven y sígueme. Ven y ve. No. Eso era. Vengan y escuchen. De eso se trata la vida cristiana, hermano. Escuchar, conocer y tomar decisiones. Y las demandas, si tú tomas decisiones en cuanto a aceptar y creer en Cristo, debes de saber a qué te estás metiendo. Lucas 14, 25. Ya estudiamos no sé qué año ese pasaje. 14, 25. Esto es importante, hermano, porque necesitamos saber cuáles son las demandas del Evangelio. Si usted realmente escuchó el mensaje de la persona de Cristo que murió en su lugar, ¿no? Y decidió creer en Cristo, debe saber de qué se trata. Versículo 25 en adelante. Les voy a resumir, ¿ya? Esta lectura. Solo dije que abran ahí para que pongan una marquita y la lean en casa, hermano. Ya estudiamos este pasaje. Las demandas, hermano, del Evangelio tienen que ver con una vida de compromiso. En primer lugar, Dios tiene que ser primero. Jesucristo dijo, si alguno ama a padre, madre más que a mí, no es digno de mí, no merece ser mi discípulo. Si tú pones en primer lugar en tu vida cualquier cosa terrenal, papá, mamá es terrenal, esposa, hijo es terrenal, son cosas terrenales. Mucho más lo material, digamos, ¿no? Como el trabajo, de repente el dinero, las diversiones. En primer lugar, hermano, una vida de compromiso. Después dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, eso tiene que ver con sacrificio, hermano. Aparte del compromiso, usted debe saber que la demanda del Evangelio es compromiso, sacrificio. Después, ¿qué más dijimos en el versículo 28? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre, ¿no? Aquí está el ingeniero civil, ¿no? Que se pone a hacer cálculos. Aquí estamos hablando ¿de qué? Dijimos, de orden. Tenemos que planificar, tenemos que proyectarnos, a ver, voy a construir un cuarto 4x4, ¿con cuánto me sale, no? Eso, tiene que ver con una vida ordenada, hermano. Esas son las demandas del Señor. Sacrificio, no, primero compromiso, ¿no? Compromiso, sacrificio, ¿no? Orden. Después,
El 31. ¿Y qué rey? Ya aquí el soldado, ¿no? El que va a la guerra. Es otra demanda también. La vida cristiana es una vida de compromiso, de sacrificio, de orden y disciplina. ¿Qué es lo que tiene el soldado? ¿Qué es lo que lo identifica al soldado? La disciplina. ¿No ve? Una vida disciplinada, una vida ordenada. ¿Ya? Y luego dice el versículo 33: así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí está. Esas son las demandas. ¿Ya? No aferrarnos a lo material, a lo que yo poseo. ¿Ya? Tiene que ver, hermanos, con la abnegación, estar listo a renunciar a todo lo que me impida seguir a Cristo y conocerle mejor, como dijo Pablo, ¿no? Pablo, hermanos, si hubo un cristiano que de repente la tomó en serio este tema de las demandas del Señor, fue Pablo. Si usted mira quién era Pablo, todo un erudito. Era fariseo de fariseos, ¿no? De la tribu de Benjamín, dice, ¿no? Tenía doctorado en un montón de cosas, ¿no? Era líder religioso. Pero él dice, cuantas cosas eran para mí ganancias, ¿no? De prestigio y popularidad, las he tomado como pérdida, como basura. Las he puesto a un lado. Ese currículum puse a un lado por algo mejor, mucho mejor, que era conocer a Cristo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. ¿Ya? Entonces, hermano, no hay otra cosa mejor que conocer a Jesucristo. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, hermano, el conocimiento. Hay que conocer el Evangelio, hay que conocer y comprender las demandas del Evangelio, y hay que conocer y comprender las implicaciones que trae el Evangelio. ¿Está bien? En segundo lugar, ¿qué dijimos la otra C? ¿Qué era la otra C? Conocer en lo primero, después Conversión. Conversión. ¿Ya? O convencimiento. Estar convencido. Cuando usted, hermano, se entera de algo, tiene conocimiento, entonces tiene que haber una respuesta. ¿Qué va a hacer con esa noticia? Y, hermanos, aquí, pues, el hombre tiene que aceptar o rechazar esa respuesta de Dios a su necesidad de ser salvo. Entonces aquí ve el hombre la necesidad de ser salvo, y aquí viene la necesidad de nacer de nuevo. ¿Sí? Aquí empieza la vida cristiana, con el nuevo nacimiento. ¿Qué dice Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué dice San Juan 1:12? Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay muchos otros versículos, por ejemplo, San Juan 3:3. Dice, de cierto te digo, que si alguno no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Pero el versículo que quiero que miremos, si es que no lo sabe de memoria, es 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? De modo que si alguno ya recibió a Cristo y ahora está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. La conversión, hermano, habla del nuevo nacimiento, de la decisión de creer en Cristo y recibirle como Señor y Salvador. Convencido de mi necesidad de ser salvo, entonces yo me convierto a Cristo. Conversión es ir caminando en esta dirección y cambiar de dirección hacia donde se la está demandando. Y eso es lo que hace un soldado, ¿no? En la escuadra, dice el comandante de escuadra, conversión, y entonces gira, ¿no? Para ir por otra cuadra. ¿Lo ven? Eso es, hermano. ¿Ya? De eso se trata la vida cristiana. ¿Sí? De conocer el Evangelio y también convertirnos, ¿no? Estar convencido y tomar la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Ahora,
El crecimiento. Aquí sí quiero que miremos algunos versículos que quiero que me ayuden. Por ejemplo, aquí, hermano Rolando, busque, a ver, 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6. Hermano Juan, 1 Corintios 14:20. Efesios 4:3 ya lo leímos. Javier, Hebreos 5, 13 y 14. Hebreos capítulo 5, versos 13 y 14. ¿Quién más tiene Biblia aquí, hermano? Hermana Lidia. Hebreos capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 1. Hebreos 6:1. Muy bien, escuchemos. 1 Corintios capítulo 2 versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. A ver de nuevo. Sin embargo, hablamos sabiduría Escuchen. entre los que han alcanzado madurez. ¿Entre quiénes se va a hablar sabiduría? Entre los que han alcanzado. Los que han alcanzado madurez. Ya, el siguiente versículo. El siguiente, ¿qué dice? ¿Ya? ¿Cuál era? 14:20, ¿no? 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, Escuchen eso. sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ah, maduros en el modo de pensar. ¿Ya? Efesios ya lo leímos. Hebreos 5, 13 y 14. 5. Capítulo 5, versos 13 Allá. y 14. Y todo aquel que participa de la leche Escuchen eso. es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahí Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está. ¿Qué les parece? Ahí está el contraste, ¿no? Entre lo que es un inmaduro, un niño, y lo que es un creyente maduro. Necesitamos, hermanos, crecer hacia la madurez espiritual para ser sabios en nuestra manera de pensar, ¿no? Y tomar decisiones con la mente de Cristo. Recuerden que como pensamos, así vivimos. Según conocemos, así actuamos. Así que, ¿cómo podemos, hermano, alcanzar nosotros y cómo podemos crecer hacia la madurez cristiana? Esto no ocurre de la noche a la mañana, por supuesto, ¿no? Es un proceso. Y yo quiero darle, con esto termino, ya, algunas herramientas de cómo usted puede crecer hacia la madurez. Aquí vamos a poner ¿cómo se llama? Un acróstico. Tesoro. A ver. Ahí está. Tesoro. Con el tesoro, hermano, con este tesoro, usted puede crecer hacia la madurez. ¿De qué se trata este acróstico? La T es para testificar. ¿Qué es testificar? Estos son ejercicios espirituales. Estos son algunos hábitos cristianos. Su pasaje de Ah, falta un pasaje, ¿no? Perdón. Léalo, hermanita. ¿Cuál era? Hebreos 6:1, ¿no? Sí, Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando una vez Otra vez. el fundamento Del arrepentimiento. de obras muertas de la fe en Dios. Esas cosas básicas. Vamos adelante, ¿no? Crezcamos hacia la madurez. ¿Ok? Listo. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Hermanita, ¿cómo lo vamos a hacer? Testificando. Hermanos, hay que hablar de nuestra fe, hay que compartir nuestra fe con otros. ¿Ya?
como hemos hecho en esta noche, ¿no? Lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Eso puede impactar la vida de otras personas. Cómo Dios está trabajando en mi vida. La E es para estudiar. Hay que estudiar la Biblia, hermanos. Estudiar es más que leer. El leer está bien, pero es mucho mejor estudiar. ¿De qué se trata el estudio de las Escrituras? Se trata de dedicarle más tiempo al análisis, a la reflexión, ¿no es cierto? Al deleitarnos, al mirar la palabra de Dios. Y yo les he estado dando un método a los que venían a las 10 de la mañana para estudiar la Biblia. Es el método inductivo. Tiene 3 pasitos. Número 1 era la observación. ¿Qué dice el texto? Escríbalo en sus propias palabras, lo que ha leído. De repente va a necesitar unas 2, 3, 5, tal vez 10 lecturas hasta que usted se empape y lo ponga en sus propias palabras. Aquí Pablo dice esto, esto y esto. Muy bien. ¿Qué dice el texto? Observación, después interpretación. La interpretación tiene que ver con las lecciones, los principios que sacamos de lo que dice ese texto, según el contexto, ¿no es cierto? Y entonces yo digo, ahora, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué significa esto? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Y el tercer paso era la aplicación. Ahora, lo que yo he observado, he interpretado, ahora lo aplico a mi vida. Respondiendo a la pregunta, ¿qué significa para mí ahora esto? Esta lección, este principio, esta enseñanza, ¿cómo lo puedo poner en práctica? ¿O con quién? ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Está bien? Esa es la aplicación. Entonces, eso tenemos que hacer con un pasaje bíblico. Estudiar. Lo que usted hizo ahorita, por ejemplo, fue leer. Ahora, vuelva a releer ese texto y póngalo en sus propias palabras. Eso es la observación. Y ahora saque de ahí las lecciones, ¿no? Y los principios que ese pasaje le enseña. Y luego aplíquelo a su vida. Sencillo. Así crecemos hacia la madurez, hermano. Hablando de Cristo, pero también conociéndolo más a través del estudio de la palabra del Señor. Y luego la S es para servir. Fuimos salvos, hermano, para servir. Dios nos salvó para servir. Servirle a Él a través de nuestros dones y talentos, sirviendo a nuestra iglesia, a los hermanos, según nuestros dones y talentos. ¿Ya? Así crecemos a la madurez. El servicio nos hace madurar, hermano. Nos hace crecer. Nos hace sentir realizado, diría yo. Yo me siento contento cuando sirvo. No puedo estar sin servir, sinceramente. No estoy acostumbrado a que me sirvan, en otras palabras. ¿Ya? Y la vida cristiana en ese nivel de madurez está para servir. El Señor Jesús dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. ¿No ves? Muy bien. Entonces, tesoro. La O es para, ¿a qué? ¿A qué? A ver. La O es para orar. Eso pues. Sí o sí. Orar. No te olvides, tesoro. La primera O es para orar, hermano. Hay que orar. La oración, yo siempre la comparo con el oxígeno, ¿no? El aire que respiramos. La oración es como el respirar. Así como leer la Biblia y estudiar es como alimentarnos de la leche espiritual, no adulterada, 3 veces al día por lo menos. En lo espiritual por lo menos una vez, pues leamos la Biblia, estudiemos, dediquémosle tiempo a conocer más de Dios. Igual la oración debe ser diaria, hermano, y debe ser continua. En realidad, si Dios está en nosotros, ya no está con nosotros. En el Antiguo Testamento estaba con, pero ahora está en, y nosotros en Él. Entonces, hemos vuelto a la gloria de Dios del principio, cuando Adán y Eva no necesitaban orar. Ellos solo disfrutaban, se deleitaban en Dios, hermano, y manifestaban su gloria. De eso se trata la oración, hermano, estar conectado 24/7. No solamente, bueno, la religión nos ha acostumbrado, pues, solo ir al templo a orar, ¿no?
¿Sí o no? No, a ese garaje aquí voy a orar, dije a ese garaje. O sea, es religión. Pero vida cristiana, hermano, es deleite. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice, y Él te concederá. No dice pedirle al... No, dice deleítate. Bueno, ya hemos hablado bastante de eso. Pero hermano, necesitamos estar conectados con Dios en oración. 24/7. En todo momento y lugar. Es, hermano, lindo deleitarnos en nuestro Dios. ¿Ya? Ahora, y la R es para... ¿Para qué? A ver. A ver, Hebreos 10:25. Para... Ahí dice no dejando de... ¿Qué significa congregarnos? De reunirnos, sí, de tener coinonía con los demás salvos, con los demás hijos de Dios. Necesitamos reunirnos, hermano. Esta es una reunión de los convocados, por eso se llama asamblea. Tenemos nuestra asamblea, es reunión de socios. Aquí estamos los que estamos inscritos en el libro de la vida. Esta reunión es para los salvos, los inscritos en el libro de la vida. Por eso nuestra iglesia, bueno, la palabra eclesía, ya no me gusta decir iglesia, porque iglesia hay una sola, la iglesia de Jesucristo, que la formamos todos y cada uno de los salvos, de los que hemos nacido de nuevo. Usted y yo somos iglesia. Pero esto es una reunión, es una asamblea de los convocados, de los miembros de la cooperativa, ¿no?, del reino de los cielos, el que está inscrito en el libro de la vida. ¿Ya? Entonces necesitamos reunirnos, hermanos, entre hijos de Dios aquí, donde hay 2 o 3, yo estoy, dice el Señor, en medio de ellos. Y qué lindo, hermano, es reunirnos para adorar, para rendirle culto a nuestro Dios, para expresarle todo lo que Él significa para nosotros, como lo que hemos hecho hoy. ¿Ya? Así crecemos hacia la madurez, hermano. No deje de reunirse. Y no venga solo. Traiga a sus hijos, traiga a su esposa. Así crecemos hacia la madurez. ¿Ya? Y la otra O, ¿para qué será? ¿Con qué se mueve, a ver, la obra del Señor? ¿Con qué el Señor la sustenta? ¿Ah? Exactamente. Ofrendar. Aquí está el tesoro, hermano, para el crecimiento hacia la madurez. Solo el que es maduro no tiene problema con eso. No tiene problemas con dar. En gratitud a las bendiciones. Expresando su amor para Dios, siempre trae para apoyar la obra. Llámelo como quiera, llámelo primicia, llámelo diezmo, llámelo limosna, qué sé yo, ¿no? Pero es una ofrenda, es algo que ofrecemos a Dios. Ese es el concepto, ¿ya? Aunque muchos aquí tienen muchos problemas, ¿no? Y a veces discuten, no, que estamos en el Nuevo Testamento, que eso es del Antiguo, ¿no? Está bien, ¿no? Pero como sea, pero ofrende algo a Dios. Para que la iglesia del Señor, el reino de Dios se siga expandiendo. Los que hacen problema con este asunto de dar son aquellos que de alguna u otra manera no quieren dar lo que deberían dar. Y dan en vez de ofrenda, limosna, lo que les sobra. Dan de lo que les sobra. Reciben su sueldo, alquiler primero, no luz, agua, ropa, zapatos. Y claro, obviamente le va a sobrar por unos quitos, ¿no? Por eso su última moneda, ¿no? Bueno, algún día aprenderá a amar al Señor, ese tal creyente, ¿no? Porque el que ama a Dios, hermano, lo primero que piensa es en traer, para que la obra del Señor siga creciendo. Hermano, esta es la forma como nosotros crecemos hacia la madurez. Entonces la semillita, la borré la semilla, pero bueno, esta semillita, ¿cómo inicia, hermano, lo que es vida cristiana? Tiene que ver con estas 3 necesidades, con estas 3 áreas, ¿ya? Que es el conocer, convertirnos, qué hacer con ese conocimiento y
el crecimiento respectivo hacia la madurez. Que lo obtenemos practicando este tesoro. No se olviden, hermano. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude, hermano, a poner en práctica estas verdades. Amén. Amén. Vamos a orar.